el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti: que hagas lo correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Eso es lo que Dios dice a través del profeta Miqueas, que es lo que demanda del pueblo. Ahora, en el verso 9, como que Miqueas interviene. Si pudiéramos ver el diálogo, acuérdense, la idea es de donde se hacen los juzgados, ¿cómo se llama? Una sala una corte legal. Está ahí. Hagan de cuenta, ya intervino la primera parte, que era Dios. Después interviene el acusado, dice, comenta su argumento y dice: es que no sabemos qué ofrecerle. Y después como que llega un abogado, Miqueas, y dice el verso 9, porque no es Dios ni es el pueblo, dice: si son sabios, teman al Señor. Su voz llama a todos en Jerusalén. Los ejércitos de destrucción se acercan, el Señor los envía. Y en el verso 10 vuelve a entrar una vez más el acusador, vuelve a entrar una vez más Dios a hablar. Entonces, si nos imaginamos, la escena es un diálogo interesante en que intervienen unas personas, se sientan, intervienen otras, se sientan, y aquí como que Miqueas hace la voz de un consejero del pueblo que mete su voz como que un susurro en el verso 9, porque Dios está a punto de decir la última palabra. Ya son los versos finales del capítulo 6. Ya son los versos finales. Dios ya va a dictar sentencia. El pueblo en realidad hasta este momento no ha suplicado por perdón, ¿verdad? Que no hemos leído nada de sí, perdón. No, simplemente dijo: no sabemos qué dar. Ríos de aceite, sacrificios. No ha admitido, ha admitido su culpa sin declararlo, ¿no? Porque pregunta: ¿por qué hacemos? Sí, sabemos que somos culpables, pero ¿qué hacemos? Sin embargo, no ha pedido perdón. Así que lo que Dios les dirá antes de dictar sentencia es urgente. Por eso la voz del consejero que le dice: por favor, escuchen, pongan atención, aconseja a Jerusalén, más bien a los líderes, para que escuchen con atención. El verso 9 dice: si son sabios, teman al Señor. Su voz llama a todos en Jerusalén. Los ejércitos de destrucción se acercan, el Señor los envía. Otras versiones dicen: oigan al Señor que llama a la ciudad, y es de sabios respetar su nombre. Escucha, pueblo, y consejo de la ciudad. Otra versión dice: la voz de Jehová clama a la ciudad, es de sabios temer a tu nombre. Prestad atención al castigo y a quién lo establece. Ahora recordemos, Miqueas es un campesino, ¿verdad? Miqueas es alguien de pueblo y está confrontando a la aristocracia, a la realeza, está confrontando a los poderosos de la ciudad de una manera que no pensaríamos que podría suceder, porque en Jerusalén está el centro de los pecados de la nación. Ahí se concentra la riqueza que ha sido usada para aprovecharse del pobre. Ahí se concentran los líderes religiosos que se han olvidado del pobre. Ahí se concentra la autoridad que ha abusado del pobre. Entonces, el tema que ha tratado con ellos no es solo de idolatría, ha sido en un sentido ausencia de religión, ausencia de una relación con Dios. Y ante la ausencia de un temor a Dios, el resultado es crueldad. El resultado es abuso de poder. Y el abandono, el hecho que han abandonado a Dios, eso ha sido como un veneno que ha debilitado la nación, ha penetrado a lo más profundo de la nación y se concentra en la capital, se concentra ahí. Y el mal está arrastrando a toda la ciudad, a toda la nación, a la total corrupción. Después de que Miqueas dice: escuchen, él mismo dice: la voz de Jehová clama a la ciudad. Si se dan cuenta y recuerdan cómo otros profetas han dicho que reciben voz de Dios, recuerdan, han usado otras frases que eran más comunes. Las frases más comunes que usaba el profeta era: así dice el Señor. La otra es: vino a mí palabra del Señor. Pero Miqueas usa una fórmula que solamente está en Miqueas y solamente en este verso. No me habla a mí. La voz de Jehová directamente clama al pueblo. Son pequeños detalles, pero que nos hacen ver la pasión, nos hacen ver la compasión del mismo Dios.
Ahí Miqueas está poniéndose como un tercero, no está diciendo esto me lo dijo a mí para que se lo digas a ustedes. No, es casi como, es tanto lo que Dios les ama y quiere hablarlos, quiere sacudirlos, que la voz de Dios clama directamente a ustedes, se dirige a ustedes. Dios mismo es la voz que está clamando en el desierto, voz que clama en el desierto. Es como un pregonero que está llamando al público para que pongan atención, porque lo que les dirá es muy importante. Y nos recuerda o me recuerda a Jonás recorriendo Nínive. La voz de Jehová mismo clamando al pueblo, llamándoles la atención. Dios no pide a su profeta que haga algo que él mismo no haría. Y después Miqueas vuelve a agregar otro comentario. Hay un diálogo interesante en este verso. Vuelve a comentar Miqueas como en voz baja: es de sabios temer a su nombre. Es de sabios temer a su nombre. ¿Qué le está diciendo Miqueas? Algo que es obvio, pero que el pueblo ha olvidado. Miqueas le dice: escuchen a Jehová, sean inteligentes, sean sabios, sean prudentes. Proverbios habla mucho de esto, porque el sabio escucha la corrección y endereza su camino. El necio no. El necio escucha la corrección y se burla. Entonces dice, Dios los va a corregir. Sean sabios, porque si son sabios hay más probabilidades de que la disciplina que Dios va a ejercer sirva para que corrijan su camino. Si son necios, la disciplina que Dios va a ejecutar los hará enojarse más. Es esta llamada de atención y el castigo, si son sabios, la van a aprovechar para regresar a Dios. La van a regresar para volver a la verdadera adoración y a lo que Dios exige. Y finalmente la nación podrá ser salva. Ven cómo este verso, en pequeños detalles, Dios en su infinita misericordia sigue hablando a su pueblo, porque así es Dios. Porque cuando lees la palabra, cuando la palabra te confronta, o cuando alguien en amor te confronta, la verdad es que no te gusta, no es fácil aceptarlo. Prefiere uno enojarse, pero es la misma voz que nos está diciendo Miqueas: sean prudentes, sean sabios y escuchen, porque es de sabios temer a tu nombre. Si se vuelven y lo reconocen, Dios seguirá siendo misericordioso y está listo para salvarlos. En los versos 10 y 12, Dios hace unas preguntas que ponen en evidencia la maldad del pueblo. Pero por ahora, Miqueas está reforzando lo que ya ha dicho antes y otros profetas han dicho antes. Miqueas 2:7 ya lo dijo: ¿debes hablar de esa manera, oh familia de Israel? ¿Tendrá paciencia el Espíritu del Señor con semejante comportamiento? Si ustedes hicieran lo correcto, encontrarían consuelo en mis palabras. Está repitiendo lo mismo una vez más: escuchen, porque es de sabios temer a Dios. Isaías 26:10 dice: tu bondad con los malvados no los lleva a hacer el bien. Aunque otros hagan el bien, los malvados siguen haciendo el mal y no les importa la majestad del Señor. Es verdad que los paisanos de Miqueas eligieron no poner atención, y Miqueas sabe lo que sigue. Salmo 111:10 dice: el temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Miqueas, en todo ese pueblo, sigue siendo el único de los que la Biblia registra que ha escuchado la voz de Dios. Y es el que, a pesar de que la tarea que Dios le encomienda es pesada, decide dejar que el Espíritu de Dios lo guíe y que realice a través de él una llamada de atención a su pueblo. Miqueas sabía que los líderes, los religiosos, los gobernantes, los ricos podrían asesinarlo por estar diciendo algo que no querían escuchar. Pero él dijo, Miqueas 3:8: yo en cambio estoy lleno de poder, lleno del Espíritu del Señor. Desde Deuteronomio,
está clara la postura básica del pueblo, del pueblo del pacto. Dios ya había de varias formas mencionado que les hablaría para corregirles. O sea, que Miqueas les diga, la voz de Jehová clama, no fue para ellos así de que, por primera vez va a suceder en toda la historia. No, ya era algo que Dios mismo había establecido. Deuteronomio 4:36 dice: Él te permitió oír su voz desde el cielo para instruirte. Te permitió ver su fuego poderoso aquí en la tierra para hablarte desde allí. Pero una vez más, el pueblo olvidó que era un privilegio el hecho de que Dios le hablara. Y muchos han olvidado el mismo privilegio porque no leen la Escritura. Prefieren, es bueno leer, es necesario leer, informarse, pero es mejor primeramente leer la Escritura. Si quieres saber qué dice Dios, lee la Escritura. Y el pueblo se había olvidado el privilegio que era que Dios mismo les hablara para instruirles, dice Deuteronomio, para enseñarles, para hablarles. Algo que sus antepasados habían reconocido, el pueblo en la época de Miqueas se han olvidado por completo. Deuteronomio 5:26 dice: ¿Puede algún ser vivo oír la voz del Dios viviente que sale de en medio del fuego como la oímos nosotros y seguir con vida? O sea, el mismo pueblo reconocía la autoridad del Dios, reconocía la santidad de Dios, reconocía cómo Dios hablaba, se les aparecía, pero se fue diluyendo con el tiempo. Y para la época de Miqueas a nadie le interesaba escuchar la voz. Pero Miqueas le está diciendo: Jehová va a volver a hablar. Jehová va a volver a hablar. Y solamente hay dos alternativas. Las dos alternativas son opuestas. Una es obedecer y la otra es desobedecer. No hay más. Sean sabios. Porque la obediencia traería la bendición en abundancia, pero la desobediencia, ¿qué traería? Maldición, juicio. Y Miqueas nos ha mostrado que en su tiempo Jerusalén estaba desobedeciendo la voz del Señor. Así que, ¿a dónde iban? Inevitablemente a la maldición. Por eso Miqueas les advierte: no pueden ignorar, no pueden decir que no se les advirtió las consecuencias. Y esta ocasión, una vez más, Dios va a hablar. Es la oportunidad de que se arrepientan, de que pidan perdón, de que se humillen al Señor, de que hagan lo correcto, para que en la obediencia Él les bendiga. Ya saben cuál es la consecuencia de la desobediencia. Por eso es importante. Miqueas les advierte como un corazón pastoral, les dice: yo no quiero que perezcan, no me consuela a mí el saber si Dios los va a castigar, mátalos. No, Miqueas tiene un corazón para su pueblo. Miqueas le está diciendo: ay, por favor, por lo que más, escuchen, en esta ocasión escuchen. El corazón del profeta Miqueas no es un corazón de juicio, no es un corazón de que se alegre con el daño que van a padecer producto de sus consecuencias. Les está advirtiendo: tengan sabiduría. Y en cualquier cultura o generación al pueblo le interesan los resultados prácticos. O sea, si obedecen a Dios les va a ir bien. Ni por pragmatismo se van a obedecer. Si obedecen a Dios les va a ir bien. Si desobedecen va a haber maldición. Bendición, van a prosperar, van a cosechar, van a tener abundancia. Maldición, van a perecer, van a morir, van a tener escasez, no va a haber nada. Ni por pragmatismo, ni por conveniencia, pues dijeron: obedezcamos. Porque el bienestar suyo estaba ligado al bienestar de la ciudad, está ligado al bienestar de sus futuras generaciones, solo si obedecen a Dios. Pero si desobedecen a Dios, la ciudad se desploma, las fortunas caen, el pueblo desaparecería. Entonces Miqueas está como que los está rodeando, como que le está argumentando moralmente, espiritualmente y prácticamente.
Arrepiéntanse porque están haciendo lo incorrecto en su forma de adorar a Dios. Pero además, si obedecen, hay bendición. Hay bendición. En una traducción se traduce como vara a Israel, quizá haciendo referencia a los asirios, que serían la vara de Dios. Dice Isaías 10:5: ay de Asiria, vara de mi ira, el garrote de mi enojo está en su mano. El pueblo ha decidido ignorar a Dios. Pero el pueblo no es falto de coeficiente intelectual, no es tonto. ¿Por qué? Porque hasta ese momento, aún a pesar de estar en contra de Dios, lograron producir riqueza, lograron construir fuertes para protegerse, ¿recuerdan? Lograron hacerse de un ejército con caballos comprados en Egipto. Aún lejos de Dios, por la habilidad o por la sabiduría humana, mundana, por así decirlo, les ha ido bien. Han aumentado sus riquezas, no son tontos, pero han perdido toda ética, han perdido todo sentido de la honestidad, se han despegado por completo de Dios. Y ellos, como muchos ahora, necesitan aprender que la obediencia a los mandamientos no es solo buena para su alma, es buena para los negocios. Y si sabemos que el pueblo abandonó a Dios y el abandonar a Dios los llevó a tal crueldad, ¿no encuentran ustedes un parecido con nuestra sociedad hoy en día? ¿Han estado al tanto de las noticias? Primero un señor pelea con su esposa, la mata, pero en un acto de crueldad o de sadismo, la desolla. No sé si escucharon las noticias. Una señora saca a una niña que no es su hija, la lleva a su casa y la asesinan. Uno piensa, ¿de dónde sale tanta maldad? Miqueas nos está respondiendo: te alejas de Dios, abandonas a Dios, todo sentido de moral, de justicia desaparece, y cada quien es libre de determinar qué es bueno o qué es malo, qué es justo o qué no lo es. Todo porque se alejan de Dios. Y termina esta parte de Miqueas 6:9 diciendo: los ejércitos de destrucción se acercan. Y las últimas 4 palabras en esta traducción es doloroso, pero da el énfasis de lo inminente que es. Los ejércitos de destrucción se acercan, el Señor los envía. Más duro que el castigo, creo yo, es el hecho de que lo envíe Dios, porque no hay manera de escapar. Más duro que el castigo, lo más importante aún, el énfasis es quién lo envía. Y aquí Miqueas se asegura, o Miqueas deja en claro su papel. ¿Qué está diciendo Miqueas en esta frase? Si quieren a mí me pueden matar, a mí me pueden desaparecer, me pueden ignorar, yo soy solo un hombre, pero recuerden, el mensaje no es mío. El mensaje no es mío. El mensaje es de Dios Todopoderoso. Resumiendo, Miqueas está diciendo: pongan atención, porque el castigo está cercano. Si eres sabio y aceptas la disciplina, aceptas la justicia, eso será el principio de la bendición. Como decimos coloquialmente, la moneda está en el aire o el balón está en tu cancha.
fue lo último que pudo decir Miqueas en favor o intercediendo por el pueblo. Dios presentó su argumento. El pueblo presentó su argumento, que no fue un argumento, fueron una serie de preguntas. Y Dios vuelve a hablar. Miqueas aconseja y les dice: es lo último que puedo hacer por ustedes. Escuchen y sean sabios, porque la disciplina, el castigo, los ejércitos de destrucción se acercan. El Señor los envía. Y si el Señor los envía, llegarán. Nada lo puede detener, excepto que actúes con sabiduría, que te arrepientas, que pidas perdón. Y entonces tenemos un Dios que es lento para la ira y grande en misericordia. Y cualquiera haya sido el camino extraviado, cualquiera haya sido la desobediencia, si el pueblo dice: Señor, perdóname, acepto la disciplina, acepto tus actos de justicia porque son buenos, son justos, déjame vivir, te pido perdón. Él es fiel y justo para perdonarnos. Y veremos, bueno, el domingo veremos el 8, la siguiente veremos el verso 10, 11, 12, y veremos lo doloroso o lo triste de la condición del pueblo de Israel. Porque de aquí hasta el verso 16 solamente, si en la primera parte Dios fue benévolo, fue con un corazón tierno y les preguntaba: digan qué hice, díganme qué hice. El pueblo se niega a pedir perdón, a humillarse y hasta en ocasiones como medio altivo. A partir del verso 10 empieza la declaración de Dios de la culpa del pueblo. Y es triste. Y es triste en estos tiempos porque es mucho de la condición actual en que vivimos como seres humanos, independientemente de la raza, de la condición económica. Hay actos de maldad incomprensibles. Solamente se comprenden cuando vemos que el ser humano se distancia de Dios. Y eso, iglesia, creo que podemos identificarlo a nivel personal. Cuando nos alejamos de Dios, somos capaces de cualquier perversidad. Nos acercamos a Dios. Hay dolor de verse tan humano, pero hay el favor de Dios, la misericordia de Dios que nos alcanza. Entonces, la palabra nos dice: escuchen, sé sabio, actúa con prudencia, escucha la palabra de Dios. No vayas por tus emociones, no te vayas por tus sentimientos, escucha la palabra de Dios. Vamos a orar.